No todas las historias que nos contaron de pequeños son exactamente como nos las platicaron. Esos cuentos muchas veces tienen orígenes ciertamente siniestros. Ese podría ser sin duda el caso de una famosa historia de dos pequeños que aparentemente fueron abandonados en un oscuro bosque a su suerte. Expediente Paranormal presenta la verdadera historia de Hansel y Gretel. Para comenzar, debes saber que el cuento de Hansel y Gretel tiene su origen en tierras alemanas, con una historia procedente del medievo. Sin embargo, fue recogida y digamos suavizada por los hermanos Grimm, quienes la incluyeron en una publicación de 1812. Esta historia dice más o menos así. Dos hijos de un leñador tenían como madrastra a una mujer que al ver que no podía sostener ni alimentar a los pequeños, debieron abandonar a los niños a su suerte en el bosque. Convenció a su padre y este así lo hizo. Los hermanos pagaron días y días perdidos por el bosque hasta que un buen día dieron con todo un paraíso. Una casa construida con azúcar, caramelo y pan de jengibre. Ellos, muriendo de hambre, empezaron a devorarla. Sin embargo, en su interior habitaba una malvada bruja que cada día sacaba un dedo por la ventana para comprobar que los niños han engordado. Así es, les tocaba las costillas. Pero, ¿con qué finalidad? Bueno, eso tú lo sabes. Sin embargo, los niños eran demasiado listos y se dieron cuenta de las intenciones de la bruja y le daban a palpar un simple hueso. La bruja más tarde, al darse cuenta que las cosas no estaban bien, los hizo entrar a la casa diciéndoles que los iba a invitar a comer. Pero ellos, previniendo que les hiciera algún daño, prepararon una hábil estrategia y la terrible bruja terminó atrapada en su propio horno y quemada. Y aquí viene el hermoso final. Los niños regresaron a la casa llevándose con ellos los tesoros de la bruja y agasajaron a su padre, quien no tuvo que trabajar de nuevo. Sin embargo, la historia de Hansel y Gretel es realmente una triste historia de la Edad Media. Una época de penurias y desgracias que cultivó varias historias y cuentos como este. En este caso en particular, muestra el claro reflejo de un momento histórico. El cuento de Hansel y Gretel, a diferencia de otros, muestra los elementos de inanición, o sea, de un hambre al borde de perder la vida, en casi todos los pueblos europeos. La historia original nos cuenta cómo un padre y una madre, dada la falta de alimento con el que sustentar a la familia, deciden que es mejor que los niños se vayan al bosque para vivir por sí solos y se hagan cargo de ellos mismos. Así es, el hambre lo domina todo en este contexto. Es esa situación terrible que hacía que los hombres pudieran cometer sus mayores atrocidades. De hecho, los padres de Hansel y Gretel no los abandonan a su suerte, sino que se ven obligados a separarse de ellos, porque podrían llegar incluso a alimentarse de ellos. ¡Vaya qué terror! Así que lo mejor es iniciarlos tempranamente en la madurez, dejando que se adentren en el bosque. La bruja del bosque que desea comérselos es en realidad esa sombra real, esos actos atroces que era normal que sucedieran. Así es, en esa época eso nos podría parecer un tanto irreal y aterrador. Sin embargo, así sucedía. De hecho, en el cuento de los hermanos Grimm, son muchos los niños los que ven en la figura de la madrastra a la auténtica bruja. Ella
Quien abandona a los hermanos debía ser la madrastra y no su madre, para dulcificar un tanto la historia, porque es inconcebible que una madre pueda abandonar a sus hijos. Entonces no es una historia con un final feliz. Y la bruja solamente representa las épocas de penurias, el hambre que hacía que los hombres realizaran hechos atroces para alimentarse. Luego del famoso saqueo, por decirlo así, de la casa de dulces, los niños tienen un final que en esa época tuvieron varios pequeños. Siento mucho si te hemos echado a perder esta dulce historia. Te recomiendo La Bruja Real del Ajusco y la historia real del fantasma de la ópera. No olvides suscribirte a nuestro canal de exploración, Las Crónicas de Gabo, y darle like a este video.